El devocional correspondiente para este día se titula Una fe a prueba de leones, cuarta parte. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él porque creyó en su Dios. Daniel capítulo 6, versículo 23. Este texto dice la razón por la cual Daniel fue sacado del foso de los leones sin sufrir ningún daño. Daniel creyó en Dios. Su confianza movió a Dios a librarlo de los leones. Daniel creyó en Dios. Esto significa que lo conocía. Y si lo conocía, fue porque se relacionaba, porque tenía comunión, porque pasaba tiempo en la presencia de Dios. Daniel tuvo experiencias, vivencias personales con Dios. De hecho, fue condenado a muerte por estar en la presencia de Dios. De las horas que pasaba en comunión con Dios, Dios desarrolló por el Espíritu Santo en él la fe. El resultado, la consecuencia o el fruto de vivir una vida en el Espíritu, de tener comunión con el Espíritu, es la fe. Gálatas capítulo 5, versículo 22. La fe de Daniel era inquebrantable porque conocía a Dios y lo amaba por encima de todo y todos. En sus años de juventud fue arrancado de Jerusalén y llevado a Babilonia, un país idólatra. En tierra extraña, decidió ser fiel a su Dios. En el mismo comienzo de su carrera, su carácter fue probado de una manera decisiva. Se había provisto que comiese del alimento y bebiese del vino que provenía de la mesa real. Con esto, el rey pensaba manifestarle su favor y la solicitud que sentía por su bienestar. Pero, como una porción de estas cosas se ofrecía a los ídolos, el alimento proveniente de la mesa del rey estaba consagrado a la idolatría, y compartirlo sería considerado como tributo de homenaje a los dioses de Babilonia. En conclusión, ya sea que coman o beban, o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31. Daniel vivía únicamente para la gloria de su Dios, no para la gloria de ningún dios pagano, ni para la gloria de su estómago. Daniel no vaciló. Apreciaba más la aprobación de Dios que el favor del mayor potentado de la tierra, aún más que la vida misma. Decidió permanecer firme en su integridad, cualesquiera fuesen los resultados. Por lo tanto, propuso en su corazón no contaminarse con la comida y el vino del rey. Daniel 1:8. Daniel decidió no contaminar su cuerpo porque conocía y vivía en la dimensión del conocimiento que su cuerpo era la casa de Dios para la morada del Espíritu Santo. Todo lo que Daniel comía, bebía y hacía, lo hacía con el propósito de cuidar el templo de Dios y para glorificar al todopoderoso Dios que vivía en él. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Daniel fue un excelente administrador del templo de Dios. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el príncipe de los eunucos. Y la petición de que se le permitiera no contaminarse fue recibida con respeto. Sin embargo, el jefe vacilaba antes de acceder. Tenía temor del rey. Entonces, Daniel apeló a Melsar, oficial encargado especialmente de la juventud hebrea, y solicitó que se le excusase de comer la comida del rey y beber su vino. Pidió que se hiciese una prueba de 10 días, durante los cuales se proveería alimento sencillo a los jóvenes hebreos, legumbres y agua, mientras que sus compañeros comerían los manjares del rey. Melsar consintió en ello. Al fin de la prueba de 10 días,
Daniel y sus amigos fueron traídos delante del rey Nabucodonosor. El rey habló con ellos en todo asunto de sabiduría y inteligencia que el rey consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo el reino. Daniel 1, versículos 19 y 20. En su apariencia personal, los jóvenes hebreos resultaron notablemente superiores a sus compañeros. Al final de la prueba, el rostro de Daniel y sus amigos apareció mejor y más nutrido. Estos prefirieron comer legumbres y tomar agua antes que el banquete del rey. Glorificaron a Dios y Dios lo glorificó a ellos. Daniel 1:15. Como resultado, se le permitió a Daniel y a sus amigos que siguiesen su régimen sencillo durante todo el curso de su educación. Fue la fidelidad en las cosas pequeñas lo que dio carácter a toda su vida. Daniel honró a Dios en los deberes más insignificantes, tanto como en las mayores responsabilidades. Así como el Señor cooperó con Daniel, lo hará con todos los que se esfuercen por hacer su voluntad mediante el impartimiento de su espíritu. Fortalecerá todo propósito fiel, toda resolución noble. Oremos. Eterno Dios Todopoderoso, en este momento, Padre, una vez más, queremos implorarte por el bautismo pleno de tu Santo Espíritu, para que nosotros podamos resistir toda prueba y serte fiel. En el nombre de Jesús. Amén. Esto ha sido todo por hoy. Hasta mañana. Bendiciones. Cecilia Ramírez para servirles en nombre del Ministerio El Espíritu Santo, verdad presente.